Universidad de Valladolid, España, y cuenta con una maestría en gestión de tecnologías de información por la Universidad del Valle de México. Es un gran apasionado de la investigación y desarrollo de mejores prácticas. Es Scrum Master certificado por la Scrum Alliance y cuenta con más de 10 años aplicando y enseñando prácticas ágiles a equipos de proyecto, tanto en desarrollo de software como en otras disciplinas. Es actualmente consultor independiente y Luis Fernando colabora con la empresa SEAN como consultor en prácticas ágiles. Entonces, bienvenido Luis Fernando y bienvenidos a todos a este webinar del día de hoy. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Vanessa. Buenas tardes a todos. Ya me presento, Vanessa. Mi nombre es Luis Fernando. Fíjense, yo empecé a trabajar en temas ágiles en 2002 y mi aproximación a la agilidad fue muy similar a la que la mayor parte que estamos en este mundo tenemos, a través de, a raíz de un proyecto, un gran proyecto que nos salió mal, ¿no? En mi caso fue un proyecto muy grande, un proyecto que duraba como 3 años e involucraba en su máximo número de personas a unas 20 personas. El problema fue que después de 8 meses de trabajo continuado, de un análisis exhaustivo y diseños maravillosos, donde creamos unos enciclopedias de diseños enormes, el cliente, totalmente disgustado, casi nos cierra el proyecto, ¿no? Después de 8 meses, que en el fondo él no pudo ver nada. La solución que adoptamos fue que varias personas de mi empresa en aquel momento pues nos empezamos a aprender en temas de agilidad para ver si eso nos podía ayudar y ver si Scrum y otras prácticas ágiles nos ayudaban a solventar ese tipo de problemas en proyectos tan grandes, ¿no? Después, a lo largo de mi vida profesional, pues he continuado aprendiendo y practicando e implementando principalmente Scrum, pero también otras prácticas ágiles y enseñando a personas a cómo aplicarlo. Yo siempre digo que yo aprendí Scrum en una semana, aprendí a implementarlo en un mes y aprendí agilidad en un año, ¿no? Lo que son dos cosas, en mi opinión, totalmente distintas. Quiero hablar un poco de qué es para mí la agilidad, qué no es y cuál es el futuro, bajo mi punto de vista, que debe tener la agilidad en el desarrollo de software, ¿no? Las prácticas ágiles dentro del desarrollo de software. Para ello, lo primero es, sin querer hacer nada de historia, no soy historiador ni mucho menos, pero contar un poquitín a grandes rasgos cuál ha sido el desarrollo de la historia de software con unos bullets muy pequeñitos, ¿no? Podemos ver que en los años 60-70 fue cuando se comenzó la programación estructurada, aparecen las primeras métricas y comienza a aplicarse temas de gestión de proyectos de otras áreas, de otras disciplinas en el desarrollo de software. En 1979, si no recuerdo mal, aparece la métrica de puntos función para comenzar a medir el software desde un punto de vista de ingeniería. En las 2 décadas siguientes, en los años 80 y en los años 90, aparecen los métodos que yo llamo formales. Aparece también la programación orientada a objetos, que supone un cambio radical en el paradigma de programación y conceptualización del desarrollo de software, y comienzan esos métodos formales a ser ingeniería. El foco relevante de esos métodos es la procedimentación, el convertir todo en procesos, el hacer que todas las actividades estén dentro de un proceso que les da marco y contenido. Y finalmente, yo distingo una tercera etapa. En los años 2000 y los que estamos ahora, la década de 2010 en adelante, aparece la agilidad. Apareció la agilidad antes, pero es cuando se establece como práctica relevante dentro del mundo de desarrollo de software. Aparecen un montón de lenguajes nuevos con la aparición de web, internet, y empezamos a buscar nuevas alternativas para solventar problemas que los métodos formales nunca resolvieron. Pero, ¿qué es un método formal? Un método formal, para mí, tiene 3 características principales. Primero, un plan detallado. Y un plan detallado, para mí, es un plan en el cual yo soy capaz de definir tareas que tienen un tamaño inferior al 10% del tamaño de mi plan completo. Eso es un plan detallado. La segunda característica importante que caracteriza al método formal son los procesos definidos, donde todas las actividades están dentro de un proceso marco que relaciona las actividades, las personas, los entregables, etc. Estos procesos definidos
implican generalmente una documentación exhaustiva. Y la tercera característica de un método formal es una predicción de riesgos. Son métodos predictivos de riesgos y análisis de los mismos. Estas tres características están traídas directamente de la ingeniería en otras áreas, la ingeniería de construcción, la ingeniería automotriz, etc. Estos métodos formales, desde el punto de vista ágil, han tenido muchas críticas porque tienen una serie de carencias que son manifiestas a la hora de aplicarlos. La principal carencia que tiene es principalmente que son muy difíciles, tienen mucha incapacidad para gestionar los cambios en los requerimientos. Los cambios en los requerimientos vuelan los requerimientos antes que nosotros construimos nuestro producto. Otra crítica es que no consiguen involucrar a los usuarios finales, de tal guisa como os contaba al principio, en mi experiencia. Podemos estar meses o incluso años trabajando en nuestro proyecto y sin tener contacto con el usuario final, muchas veces no sabemos qué es lo que está pasando y si sabemos si va a llegar a buen término el proyecto. Una crítica que se hace mucho desde el mundo ágil es que consideran los métodos formales que fomentan una cultura de cumplimiento más que del hacer, que se enfocan más en el cómo hacemos las cosas que en el qué, que dejan de lado el entregable para focalizar en cómo construimos ese entregable. Y eso incluye también no administrar el talento. Las personas se focalizan en lo que deben hacer y no mucho más, sino no en lo que deben hacer. Otra crítica muy grave es el tema de los riesgos. Un método formal trata de predecir los riesgos por anticipado, incluso cuantificarlos y dar respuestas anticipadas a esos riesgos. Los métodos ágiles aseguran que eso no es capaz, no se puede realizar así y tratan de buscar otras alternativas como esa adaptación al riesgo. Finalmente, la crítica a los métodos formales desde el punto de vista ágil es una frase que para la agilidad el software es codificar y corregir y eso no se puede planear, es imposible de planear. Hay una pregunta que se realiza desde agilidad y la pregunta es si somos artesanos o somos ingenieros a la hora de hacer el software. La respuesta que da agilidad es no. Nosotros no somos ingenieros, nosotros somos artesanos y como tal debemos ser los mejores artesanos posibles. Las razones que expone agilidad son las anteriores, pero hay algo más importante que todo ello. Yo creo que hay dos razones principales por las cuales no podemos considerar ingeniería al software. Hay dos razones principales. La primera de ellas es que el tiempo de vida de los requerimientos generalmente es del tamaño, del orden de magnitud de la duración de un proyecto. Esto quiere decir que habrá requerimientos que durante mi proyecto caduquen y dejen de ser relevantes. Y habrá requerimientos que permanezcan. Pero yo no puedo hacer ingeniería cuando los requerimientos tienen esa extremada volatilidad, cuando yo no soy capaz de manejar y controlar el ciclo de vida de esos requerimientos. Una respuesta de los métodos formales, si alguien trabaja con prácticas CMM, la tiene en la lengua, es decir, bueno, vamos a congelar el requerimiento, me firmas un documento de especificación, me lo firmas incluso a veces con sangre y de aquí no me muevo. Eso está bien, pero en un mundo real, con necesidades reales, con usuarios reales, no podemos congelar los requerimientos, no podemos parar el mundo de nuestros clientes ni su negocio solo porque nosotros no seamos capaces de manejar esos requerimientos. Luego hay problemas también con los costos. Muchas veces es muy difícil, con un requerimiento cambiante, saber cuál va a ser el costo definitivo de mi proyecto. Y muchas empresas o instituciones de gobierno no pueden hacer un proyecto sin saber cuánto va a costar definitivamente el proyecto. No pueden arrancarlo porque tienen que tener autorización por temas de costos o presupuestos, etcétera, ¿no? Yo siempre les pongo un ejemplo de este tema del cambio de los requerimientos, diciendo que no podemos equipararnos con otras ingenierías. Uno piensa, por ejemplo, imagínense un proyecto que fuera a construir una carretera a Querétaro, de Ciudad de México a Querétaro.
Bueno, es poco probable que durante el tiempo de vida de mi construcción, que puede durar 5 o 6 años, cambien de lugar las ciudades. No podría esperar que en centenares de años tanto Querétaro como México sigan en su lugar. Y tampoco es previsible que aparezcan ríos o nuevas cordilleras o montañas que tengan que cambiar el trazado de mi carretera, ¿no? En ese sentido, el software está sometido a una variación, a una variabilidad de los requerimientos mucho mayor que cualquier otra ingeniería. Por lo tanto, es muy difícil desde ese punto de vista hacer ingeniería. Y a mi modo de ver, la principal es que en desarrollo de software, a diferencia de las ingenierías clásicas, no tenemos un modelo que me permita garantizar que el diseño que yo he elegido ya no sea el mejor, sino siquiera sea bueno. Me explico. Yo construyo un puente y yo puedo diseñar un modelo matemático que me garantiza que ese puente va a resistir ciertas condiciones o va a cumplir ciertos requerimientos. A diferencia de en software, la única manera de hacer un buen diseño es con experiencia. Y a veces con experiencia no somos capaces de lograr el mejor diseño. Cuando uno piensa en esa forma de trabajar, cuando el diseño, el mejor diseño se hace por experiencia y no por otros, no tengo otras herramientas para poder hacerlo, eh, uno piensa en la artesanía, donde el artesano dice, no, está bien, ese sofá es bueno, este jarrón que te hice es bueno porque yo sé hacerlos y esa es la confianza que tienes que tener. Es otra de las razones por las cuales no podemos garantizar que el software sea ingeniería. Eh, Fíjense que muchas veces, y la gente que trabaja en software lo vive continuamente, el mejor diseño le conseguimos muchas veces de muchas fases de prueba, ensayo y error, hasta que conseguimos ajustar el diseño a lo que realmente se necesita. Y nos damos cuenta del diseño cuando construimos o muchas veces cuando estamos incluso realizando las pruebas. Por lo tanto, los métodos en cascada que predican una separación total entre diseño, construcción y pruebas, con esta carencia de que somos incapaces de garantizar un buen diseño, a mi juicio ya están condenados a no ser, la mejor opción, ¿no? La mejor opción. Piensen también que en un trabajo de ingeniería el diseño y la construcción se separan completamente porque son actividades totalmente distintas. En software realmente no es así. Un diseño separado de construcción y separado de pruebas no funciona y lo vemos continuamente. Lo vemos continuamente. Fíjense que hablaba de calidad antes. Una tercera carencia accesoria a las otras dos, porque es una consecuencia de las dos, es que en software no existe calidad como tal. Llamamos calidad a prácticas de cómo hacemos software, pero la calidad no está en cómo hacemos las cosas. Calidad está en qué hacemos, en cómo lo que hacemos sobrevive a las necesidades del mundo exterior. Pero claro, si las necesidades son continuamente cambiantes, y si además somos incapaces de saber si lo que hemos hecho es el mejor diseño y compararlo con otros diseños, jamás podremos saber si las cosas que estamos haciendo son con calidad. Porque siempre podríamos encontrar algo que fuera mejor o que cumpliera mejor la función, pero estoy incapacitado para poder encontrarla. Ahora mismo, todos los métodos de calidad, entre comillas, se basan en el cómo hacemos las cosas. Y ahora mismo no existe tampoco ningún modelo unificado para poder decir qué significa satisfacción del cliente. Y más cuando les tenemos acostumbrados a los proyectos de software. En ese escenario, tenemos que preguntarnos qué es la agilidad. Y si recuerdan un poquitín la primera lámina en la cual hablaba de la historia, de la aparición de los métodos formales y la inclusión de prácticas de ingeniería y de gestión de proyectos dentro del software, y de la aparición de ciertas anomalías y ciertos errores que hacían que el desarrollo de software no pueda considerarse una ingeniería completa. Agilidad es una rebelión ante la idea de la ingeniería de software. Es un reconocimiento de que los modelos que aplicamos para construir proyectos de software que nos sirven en otras disciplinas como la manufactura o la construcción, aquí no sirven. Y aquí tenemos que reinventar nuestra manera de conceptualizar el desarrollo de software. Buscar soluciones ingenieriles
según agilidad, no es la solución. Hay que buscar otras aplicaciones, otras ideas, otro punto de vista. Hay algo importante, lo voy a ver en otra lámina después, pero me gusta recalcarlo porque a mí fue una de las cosas que me llevó y que me defraudó mucho. Agilidad no es hacer las cosas rápido. Agilidad es hacer las cosas con lo mínimo posible, con la necesidad mínima posible y asumiendo que la única capacidad real que tengo para saber si hago bien las cosas o no las hago bien es mi experiencia y una interacción constante con el cliente o con el usuario final. Analizando el manifiesto ágil, tenemos el manifiesto ágil que es un poco condensada la filosofía ágil en 4 frases. Ahora vamos a hablar cada una de ellas. Después las veremos cada una de ellas, perdón, me salté una lámina. Eh, el manifiesto ágil habla de, al principio, los individuos el manifiesto ágil dice que preferimos trabajar con los individuos sin interacción por encima de los procesos y las herramientas. No quiere decir que no busque procesos, quiere decir que es más importante el individuo desde el punto de vista ágil. El manifiesto ágil también habla de que preferimos el software que funciona por encima de la documentación exhaustiva. El manifiesto ágil también habla de colaborar con el cliente por encima de una relación contractual. Y finalmente, tener una respuesta al cambio por encima del seguimiento a un plan. Asumir implícitamente que nosotros no podemos controlar los riesgos de un proyecto y mejor nos preparamos para resolverlos. Analizando cada ítem del manifiesto ágil por separado, tenemos el primero, que los individuos y su interacción por encima de los procesos y las herramientas. Desde el punto de vista ágil, los procesos solo sirven a posteriori, no sirven a priori. Sirven a fijar una buena práctica. Yo hago las cosas de determinada manera, me funciono para hacerlo de esa manera, pero nunca a priori, nunca con una imposición de un agente externo que me diga haz las cosas así. Cada empresa es un mundo, cada proyecto es otro mundo, y cuando juntas dos mundos que son cosas distintas, la variabilidad es enorme. Agilidad trata de evitar la imposición de procesos ajenos al propio tipo de trabajo. Según agilidad también el proceso mata la actividad y la innovación y impide a las personas expresar todo lo que pueden hacer, todo lo que pueden llevar con su trabajo. Aquí está muy clara la idea del artesano, donde dejémosle trabajar, no le demos tanta presión por su trabajo, dejemos que él y su experiencia y sus conocimientos hagan un mejor producto. Y una crítica que habíamos visto antes como una carencia respecto a este punto es esa cultura de cumplimiento fomentada por los métodos formales, donde lo que importa es que yo hice mi trabajo según mi proceso. No importa tanto, no es tan relevante si lo que hice bien, está bien o está mal. Además, muy difícilmente vamos a tener un medio objetivo de saber si está bien o mal, como habíamos visto. En el segundo punto del manifiesto ágil, donde dice que nosotros preferimos el software que funciona por encima de la documentación exhaustiva, básicamente viene a decir, el cliente quiere software, no quiere documentos. El cliente con el software es su negocio, hace su trabajo. Con los documentos puede calzar una mesa o puede llenar estanterías, pero realmente no va a hacer su trabajo ni va a realizar su negocio. También, desde el punto de vista ágil, se considera que una documentación se usa como barrera de responsabilidad. ¿Dónde está el documento? Ya aquí está, ya lo hice, ya he hecho mi trabajo. ¿O dónde está el código? Está documentado, está bien entonces. Por lo tanto, en automático ese código es correcto y está perfecto. Y eso, evidentemente, cualquiera que ha hecho software sabe que no tiene ninguna relación entre ambas cosas. Y trata de evitar que estemos pensando en construir correctamente, trata de obligarnos a construir lo correcto, lo necesario, lo que realmente es relevante, en lugar de hacerlo bien, en lugar de estar trabajando con procesos muy definidos. Es curioso cuando yo he trabajado en empresas TMMI3 y ves que todos los documentos se hacen y los proyectos siguen saliendo igual de mal que salen en otras partes, ¿no? Como que falta engranar esas dos cosas. De acuerdo al tercer punto del manifiesto ágil, dice que nosotros preferimos la colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual. Cuando yo enseño Scrum o enseño agilidad, siempre les digo, esto lo explico con 3 notas. Les digo, hagan 3 notas mentales ustedes. Primera nota mental, el mundo cambia, mi cliente también y a veces cambia muy rápido. La segunda nota es, mi cliente no sabe lo que quiere y a veces no sabe que no lo sabe. Y eso es más frecuente de lo que nos encontramos. Y la tercera nota mental es, yo tampoco sé qué quiere mi cliente. Con esas 3 cosas
la única solución que tengo es colaborar con mi cliente, sentarme con él, trabajar con él, escucharle, tratar de empaparme de su trabajo, de sus procesos, conocerle hasta el último detalle. Y se dan cuenta, cuando un artesano quiere hacerte un bien, un mueble, por ejemplo, o un traje, que trata de medirte, trata de verte incluso, trata de saber para qué lo quieres, qué vas a emplear con ello, conocerte, colaborar. Y de acuerdo al cuarto punto del manifiesto ágil, donde dice que nosotros preferimos la respuesta a un cambio por encima del seguimiento a un plan, básicamente viene a decir que el desarrollo de software es algo que nosotros no podemos controlar lo que va a suceder. Los cambios van a ocurrir, no podemos saber cuándo, ni podemos saber cuántos, ni podemos saber cuál es el impacto que van a tener. Entonces, lo único que yo puedo hacer es tratar de crear equipo y tratar de adoptar unas prácticas que me permitan adaptarme rápidamente al cambio en lugar de tratar de predecirlo, porque eso va a ser fútil. De acuerdo con esto, un plan estructurado deja de tener sentido, ya no es relevante tener esos planes enormes, gigantescos, donde todas las tareas estaban muy detalladas, porque al fin y al cabo van a cambiar. Y tratar de buscar un control del riesgo, una gestión del avance mediante la adaptación, donde voy ajustando lo que necesito en función de lo que me voy encontrando en el camino, pero sin tratar de ver más allá. Desde un punto de vista práctico, yo siempre enseño que tienes que pensar en 3 meses. El primer mes que quieres que haga a tu cliente, el segundo mes que estás pensando que tenemos que hacer y en el tercer mes dónde está la visión del proyecto y a dónde tenemos que llegar. Más allá de 3 meses, en software es demasiado tiempo. Es casi una eternidad. Esto es un poco el resumen de qué es agilidad. ¿Qué no es agilidad? Fíjense, les decía antes que agilidad no es hacer las cosas rápido. Muchas empresas aprenden prácticas ágiles y tratan de aprender prácticas ágiles pensando que así van a hacer más rápido sus proyectos y eso es un error gravísimo, porque la codificación es la codificación y va a tardar lo mismo lo hagas de una o lo hagas de otra. Es cierto que ahorras tiempo en documentación, pero es cierto que no siempre las cosas salen como deben y es cierto que a veces cuesta más coordinar un equipo ágil que coordinar un equipo con un método formal. En principio, no te garantiza agilidad hacer los proyectos antes. Te garantiza trabajar de otra manera distinta, que es otra cosa. Ágil es respecto a la forma de comunicación, hacer menos documentos y buscar más interacción entre las personas, donde se formalicen menos las cosas y donde se asuma una mayor responsabilidad por parte de las gentes, de los componentes del equipo. Respecto a la gestión del plan de trabajo, hacer planes ligeros, tratar de no preocuparse mucho por el futuro y tratar de preocuparse más por el presente, poner mucho más foco en lo que estamos haciendo ahora y en lo que tenemos pendiente de hacer. Ágil no es un equipo sin jefes. Eso de autoorganización, se habla mucho de autoorganización en equipos ágiles y es una buena idea y es una buena práctica. Pero Ágil no dice que quites a los jefes. Ágil dice que en desarrollo de software, a la hora de hacer ciertas actividades concretas, dejes que los equipos se autoorganicen, no que no tengan jefe. Y eso es algo que yo he visto también muchas empresas lo llevan a un extremo y cometen muchos errores a la hora de armar equipos. Yo siempre pregunto dónde está el líder del proyecto y me dicen no tenemos líder, somos autoorganizados. Digo, primer error. Y como digo, agilidad y principalmente Scrum hablan de autoorganización en ciertas actividades, no en todas. Al fin y al cabo, yo siempre les digo que alguien tiene que firmar las vacaciones de las personas del equipo, entonces tiene que haber un jefe, ¿no? Ágil no es que no generar documentación, lo decía antes, y no es no hacer documentos, es hacer los mínimos posibles. ¿Cuántos es los mínimos posibles? Yo siempre les digo que una buena idea es hacer aquella documentación que no deje preguntas por hacer y que no genere unas nuevas. Es muy ambiguo, pero realmente gran parte de la adaptación a agilidad es ambigua y por su propia naturaleza trata de evitar agilidad el que tú formalices la práctica y condenses y congeles la práctica. Y Ágil tampoco está baja sin procesos. No están reñidas ambas cosas. Ágil dice, trata de evitar los procesos cuando las personas pueden hacer las cosas. No procedimientos aquellos que las personas hacen o que las personas pueden hacer sin tener un proceso por delante. Porque así les evitas que caigan en una cultura de cumplimiento, donde lo único que les resulta relevante es hacer su parte del proceso y hacer su actividad. Pero no está a priori en contra de los procesos. De hecho, si conocen algo de Scrum, Scrum es un proceso sencillo
fácil de ejecutar, pero al fin y al cabo no deja de ser un proceso. Ágil es enfocarse a la construcción del software. Ágil es enfocarse al uso de lo que necesitas para conseguir lo que quiere tu cliente en última instancia. Bien. Hay críticas al modelo ágil, hay carencias del modelo ágil y esas carencias las vemos las personas que trabajamos con agilidad. Por ejemplo, algo relativamente grave en agilidad es que no existen actividades específicas de diseño de arquitectura. En agilidad y en Scrum en particular, la arquitectura surge, es emergente con respecto a las actividades del equipo. Realmente esto no es tan sencillo como yo lo digo. Tiene, en mi opinión, siempre y en todos los proyectos Scrum que he llevado a cabo y con prácticas ágiles hemos tenido que hacer un previo de arquitectura por cuestiones no funcionales, principalmente de seguridad o temas de plataforma, etcétera, ¿no? Y en agilidad esa parte no se considera. Hay algo que yo les digo también mucho, y a muchas empresas cuando tratan piensan que Scrum se implementa en 2 o 3 semanas o en 2 o 3 meses. Les digo siempre lo mismo, los proyectos los hacen equipos, los equipos los componen personas y las personas no siempre hacen lo que deben. Agilidad en general y Scrum en particular dejan mucha responsabilidad del buen funcionamiento de la práctica a las personas. Y las personas no siempre hacen lo que deben, no siempre se comportan como queremos. Eso es un hándicap enorme a la hora de implementar prácticas ágiles. Yo me he encontrado que muchas empresas al cabo de un tiempo lo abandonan porque dicen a nosotros no nos funcionó, esto no funciona, no sirve. Y realmente gran parte del fracaso fue que la gestión del cambio con las personas a la hora de trabajar de otra manera no se llevó de un modo adecuado. Y eso es algo que entorpece mucho la adopción de prácticas ágiles. Hay un tema importante. Ignora la importancia de la relación contractual. No podemos evitar vivir en el mundo que vivimos, donde las relaciones, el desarrollo de software es básicamente una actividad mercantil, industrial, que se compra, se vende, y la manera de gestionar una relación mercantil es mediante un contrato o una relación contractual. En las prácticas ágiles tratan de evitar esa relación contractual y tratan de no ponerle importancia. Y esa actitud lleva a que muchas veces no seamos capaces de conciliar cómo realizar un proyecto ágil dentro de un marco contractual cerrado, con tiempos determinados, con presupuesto cerrado, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Scrum habla de yo no puedo predecir, yo no puedo decir cuánto voy a hacer el proyecto todo, yo no puedo dimensionar todo el proyecto completo, pero si es un proyecto de 2 o 3 años, para una situación de gobierno o un gran desarrollo de software, yo tengo que poder acotar desde ese mismo instante por temas presupuestales. Y las prácticas ágiles no tienen una manera de afrontar una relación contractual. En mi experiencia, es difícil de aplicar en grupos grandes y estructurados. Cuando son grupos pequeños es relativamente sencillo. Y si hay un buen líder o un buen coach que trata de llevar a la gente a donde tiene que llevarlo y hacer lo que tiene que hacer, puede funcionar bien. Pero cuando son equipos grandes y aparecen, y con estructura, que aparecen temas de rivalidad entre áreas, departamentos o equipos, la agilidad se convierte en algo muy pesado, muy penoso y muy difícil de implementar. Y es una carencia que es evidente. Si son difíciles los métodos formales, una práctica ágil puede convertirse en un infierno y prácticamente imposible. Y finalmente, lo decía antes también con el tema de relación contractual, a una carencia grave es la gestión de los alcances y necesidades cuando el proyecto es grande. No hay ninguna práctica ágil, al menos que yo conozca, que sea capaz de tener, que tenga elementos para poder dimensionar proyectos que excedan más allá de 3 meses y dimensionarlos con una certeza suficiente como para poder firmar un contrato. No quiero decir que los métodos formales acierten, pero los métodos formales serán herramientas. Otra cosa es que tú aciertes o no a la hora de hacer el dimensionamiento, pero que yo sepa, ninguna práctica ágil tiene esas herramientas para hacerlo. Entonces, a mí me ha tocado cuando he hecho consultoría con empresas que trabajan para gobierno, por ejemplo, que hacen proyectos de desarrollo para gobierno, siempre me dicen lo mismo, me dicen, oye, pero esto a nosotros no nos sirve, ¿no? Porque nuestros proyectos duran un año, duran 3 años, y con esto no vamos a aplicarlo, no podemos hacer ese tipo de cosas.
Esa es una carencia, sí es cierto, y surgen, hay ciertas prácticas para hacerlo, son prácticas ágiles, pero no tienen que ver con las conocidas, surgen como parte del trabajo de personas en este mundo, ¿no? Viendo este escenario, donde hemos visto un poco los métodos formales y sus carencias, qué es agilidad y las carencias que tiene agilidad, hay una pregunta que es el origen de la charla y es ¿cuál es el futuro de la agilidad en el desarrollo de software? Yo creo que estamos viviendo, en mi opinión, una crisis de los modelos en el desarrollo de software. Ni los modelos formales ni las prácticas ágiles van a ser la respuesta. La respuesta va a venir, en mi opinión, de una fusión, de una combinación de elementos y de un desarrollo, de un salto conceptual que nos queda por hacer a la hora de cómo conceptualizamos el desarrollo de software. Las metodologías formales han fracasado en su intento de convertir en ingeniería el desarrollo de software. Se han revelado como ineficaces a la hora de predecir, controlar y gestionar los proyectos. Las metodologías ágiles siguen sin dar una respuesta certera a cierto tipo de proyectos que son aquellos, además, los más grandes y los más rentables y los más importantes en última instancia. Siguen sin dar una respuesta satisfactoria a cómo realizarlos. Y vamos a ver si estamos en ese punto de crisis donde yo preveo, no sé cuál va a ser la solución, pero sí preveo que en unos años veamos una revolución en torno a esos conceptos. Eh, para parafrasear a Kuhn, Thomas Kuhn fue un historiador y un filósofo de la ciencia del siglo XX. Él propuso un modelo para explicar la estructura de las revoluciones científicas, donde se sustituye un paradigma por un paradigma. Kuhn propone 4 etapas. La primera etapa es el inicio, donde dice que es la preciencia, lo llama también preciencia, donde se hacen actividades y donde se empiezan a formalizar la actividad o la práctica que se está llevando a cabo. Cuando eso se convierte en algo estándar, se sistematiza el conocimiento y se procedimienta el mismo, aparece lo que llama Kuhn el paradigma. En este caso, para mí el paradigma fueron los métodos formales, traer la influencia de la ingeniería y construir un árbol, una estructura de metodología para dar respuesta al desarrollo de software. Eso fue el paradigma. En la tercera etapa, Kuhn dice que llega la crisis, donde aparecen errores o aparecen deficiencias que el modelo principal, el paradigma, es incapaz de resolver. En esa etapa, según Kuhn, aparecen muchas prácticas, muchos métodos que tratan de dar respuesta parcial a lo que el paradigma está dejando de resolver. Por ejemplo, el paradigma es incapaz de responder una cosa, surge algo que ayuda a responder esa cosa, pero nada más. Y finalmente, Kuhn propone que en una cuarta etapa, que llama nuevo paradigma, se realiza generalmente una fusión de todo lo que surgió anteriormente en la crisis junto con lo que está en el paradigma para darle una respuesta mayor y ampliada. En mi opinión, nosotros estamos viviendo la etapa de crisis ahora. La etapa de inicio fueron los años 60, 70, cuando se empezaron a gestar esos primeros métodos formales. El paradigma fue cuando se crearon, cuando se establecieron, se difundieron por el mundo y ser CMMI3, por ejemplo, era una garantía incluso comercial para tu compañía, una garantía de software bien hecho. En los años 80 y primeros de los 90, empezaron a surgir las carencias que hemos hablado al principio de esos métodos formales. Surgió la crisis, el manifiesto ágil es de 2001, de febrero o marzo, si no recuerdo mal, de 2001, cuando se juntaron 21 desarrolladores de software a expresar ese manifiesto ágil. Y ahora estamos, en mi opinión, por ver la construcción de un nuevo paradigma que va a surgir, en mi opinión, y eso es una opinión, yo no adivino el futuro, pero sí tengo una opinión, de crear prácticas que van a unir ambas visiones, ambos conceptos del mundo. Y cuando surja o cuando inventemos o desarrollemos una manera de resolver lo que para mí es el gran problema del desarrollo de software, la inexistencia de modelos que me permitan garantizar cuándo tengo un buen diseño entre mis manos para un conjunto dado de necesidades. Cuando tengamos eso, yo creo que va a surgir el nuevo paradigma y sí podremos hablar entonces quizá de ingeniería de desarrollo de software. Mientras tanto,
Mientras tanto, solo nos queda desarrollar cuestiones, pensar en cosas que nos permitan ayudar a hacer nuestro trabajo mejor, nuestra manera de enfocar el desarrollo del software de una manera cada vez un poquito más eficaz. Hay muchas cosas que tenemos por hacer. Hay una que me gusta mucho y que recomiendo siempre que trabajo con equipos de software, es el diseño guiado por prototipos, por ejemplo, donde el foco es construir prototipos continuamente que me permitan guiar el desarrollo y el diseño hacia lo que realmente quieren finalmente mi cliente. Tenemos que, por ejemplo, también reenfocar totalmente nuestro trabajo hacia el cliente. Sin el cliente no tenemos ningún sentido y en ese sentido ahí sí tenemos que ser lo mayor artesanos posible. Eh, el modelo predictivo de riesgos de los modelos formales y el modelo adaptativo de equipos y procesos desde el punto de vista ágil que permite adaptarme sigue sin ser ninguno de los dos casos un modelo definitivo para gestionar los riesgos. Yo creo que tenemos que empezar a crear y diseñar una gestión ágil de riesgos que me permita predecir y adaptar y tener una combinación de ambas partes. Exactamente lo mismo. Tenemos que empezar a diseñar un modelo que me permita gestionar ágil los requerimientos para poder trabajar y poder evitar el problema del cambio de los requerimientos, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden empezar a desarrollar y yo creo que gran parte de las cosas que desarrollemos van a marcar cómo va a ser ese nuevo paradigma. Las 9 cosas que he puesto aquí hay 300, he puesto 9, las 9 que me parecen más relevantes a mí. Yo creo que en esos ítems que tienen ustedes ahí es donde van a surgir, donde en parte de ellos van a surgir, a partir de ahí se van a desarrollar lo que vamos a conocer como nuevo paradigma. Yo sé que va a surgir, no tengo ni idea cuándo, como dije antes, no adivino el futuro, no sé si va a ser hoy, un año o en 5 años, pero sí estoy convencido de que va a surgir. Bien, Edu, tengo tendencia a hablar rápido, como nadie me para, he ido en este tipo de eventos, he ido rápido, ya terminé la presentación, yo creo que ahora hay una sesión, ¿verdad?, para comentario y dudas, ¿verdad, Vanessa? Así es, por favor, todos los que tengan algún comentario sobre lo expuesto o alguna pregunta, por favor, váyanlo poniendo en el chat para que Luis Fernando la vaya leyendo. Ahí ya están empezando a escribir, entonces esperamos unos segundos. Todas sus preguntas y también comentarios, por favor, en el chat. Ahorita llegan las preguntas, Luis Fernando. Esperamos unos segundos para los que están escribiendo en el chat. Vemos que hay 5 personas escribiendo. Bueno, mientras terminan de escribir, les pongo ahí el calendario de próximos webinars. Ahí ya salieron ahí algunas preguntas. Sí. Voy a ir leyendo las preguntas para dar respuesta. Hay una pregunta que me comentan, llevan 2 años desarrollando con desarrollo orientado a pruebas. ¿Qué futuro considera que hay esas técnicas? Mucho. En mi opinión, mucho. De hecho, yo he programado orientado a pruebas desde 2000, principios del 2000 y llegó un momento en que cuando tenía que orientar o programar sin pruebas, cuando no creaba la prueba antes de programar, me sentía como el funambulista que se pone a caminar por el cable sin una red de protección debajo. Yo creo que va a ser, junto con el diseño guiado por prototipos, gran parte de la clave del trabajo de cómo se van a realizar las cosas. La pena que la prueba es incapaz de hacer sentir al cliente qué es lo que está teniendo. Si somos capaces de unir la prueba con enseñar al cliente lo que va teniendo, yo, en mi opinión, vamos mucho por ahí en ese nuevo paradigma. Otra pregunta. Me preguntan por qué se basan en las habilidades de las personas el método Scrum. Scrum, uno de los postulados de Scrum dice que preferimos a las personas por encima de los procesos. Scrum trata de dar
de dar mucha libertad a las personas a la hora de hacer su trabajo. Es un reconocimiento implícito de que son artesanos y que a los artesanos hay que dejarles trabajar. Entonces trata de dejarles mucho espacio y trata de evitar que los procesos digan lo que tienen que hacer. En Scrum, en ciertas partes, porque Scrum no en todo Scrum, sino en algunas partes de Scrum, pide que dejemos que el equipo se autoorganice, que el equipo decida, por ejemplo, cómo dimensionar el proyecto, que el equipo decida qué tareas hay que realizar, que el equipo decida la arquitectura que debe tener el proyecto, etcétera. En eso se basa Scrum. Tratar de dejar a las personas mucha libertad a la hora de hacer el trabajo en ciertas partes. En ciertas partes. Otra pregunta es que, ¿cuál es la mejor forma de guiar a un cliente acostumbrado a trabajar de manera predictiva a utilizar métodos ágiles? La mejor manera dándole resultados. La mejor manera es dándole resultados y no conozco otra. Más allá de que puedas convencerlo explicándole las bondades del método, que en mi opinión no es bueno porque puedes generar unas expectativas que a lo mejor después no cumples. Yo creo que es una buena manera es dándole resultados. ¿Y cómo haces esto? Tratar de que alguna parte de tu proyecto, una parte no muy relevante o una parte no muy grande que te permita manejarla por separado, tratar de meterla en ciclos Scrum, tratar de hacerla participar a tu cliente en ese ciclo Scrum y que vea que al cabo de 1 o 2 meses es capaz de hacer cosas con ello. Esa es la única manera que conozco, más allá de tratar de convencerlo, ¿no? De dar presentaciones o de hablarle de las bondades o ponerle casos de estudio, ¿no? Ponerse en práctica. Una ventaja es que si aplicas Scrum o DSMC, tú puedes hacer 1 o 2 ciclos cortos que no te llevarían más de 2 meses y previsiblemente podrías tener algún resultado que el cliente pueda tocar y palpar. Otra pregunta, habla de que los problemas típicos, costo mal estimado, tiempo de entrega tardío, el software es mantenible, ¿cómo nos abordan los métodos ágiles? Fíjate, el método ágil no tiene manera de abordar, no aborda esos problemas. O sea, no hay una forma estándar para abordar esos problemas. Es una de las cosas que digo a muchas empresas que tratan de usar métodos ágiles para cuando tienen esos problemas. Y yo les digo lo mismo, un método ágil no te va a resolver esos problemas. Cuando tienes un costo mal estimado, un proyecto mal dimensionado, agilidad no te va a ayudar, porque un proyecto se dimensiona con experiencia, o con algunas prácticas, pero no tienen que ver con agilidad. Un tiempo de entrega tardío, agilidad no va a tardar menos en hacer tu software. Tu cliente va a ir viendo lo que tiene con mayor frecuencia, pero en mi opinión se suele tardar lo mismo con ambas prácticas. En resumen, la respuesta es no. No hay un modo estándar desde el punto de vista ágil de resolver problemas de desarrollo de software. Otra pregunta, Scrum no cubre la forma en cómo el cliente cuenta las historias. Generalmente el cliente no sabe hacer historias. Por lo cual, ¿qué recomiendas para enseñar al cliente a escribir historias alrededor del Visual Story Mapping? Hay muchas prácticas, unas de ellas son realización de pequeños talleres que pueden durar entre 1 o 3 semanas. De hecho, es algo que yo enseño en las consultorías que doy, de cómo empezar a escribir historias. Se basan en ayudarle mediante juegos o mediante descripciones cercanas a juegos, cómo puede empezar a escribir historias. Hay ciertas técnicas para realizarlo, hay ciertas técnicas para enseñar a los clientes a escribir historias. Y esas técnicas tienen que ser enseñadas por el equipo, al cliente. Hay otra pregunta, desde el punto de vista comercial, ¿no crees que pueda ser bastante costoso construir el software debido a la continua adaptación a los nuevos requerimientos? Puede ser costoso. Puede llevarte muchos ciclos de trabajo adaptarte a él. Por ejemplo, Scrum dice que muchas veces la manera de cobrar un proyecto en Scrum debes cobrarlo por horas, no debes cobrarlo por entregado. Claro, tú puedes eternizar tu proyecto y puedes seguir haciendo ciclos y sigues cobrando. Entonces, en realidad, para ti, como proveedor, como constructor, como empresa, te resulta muy rentable. Para un cliente puede ser un infierno porque es cierto que va teniendo cosas que le van ayudando, pero al final no tiene una manera de parar el proyecto, no sabe hasta dónde va a llegar y no es incapaz de presupuestar. Es incapaz de presupuestar. Otra pregunta adicional a la anterior era ¿qué recomiendas para que nuestros clientes entiendan que es parte del ciclo y que genera más costos y tiempos? Más costo y tiempo. Cada caso es un mundo, cada proyecto es un mundo, pero muchas veces lo que ayuda a hacerlo es
dar una visión y acotar esa visión. O sea, sentarme con mi cliente, definir una visión con él y acotarla. Y decir qué criterio de aceptación macro acotarían esa visión. Ya tendrías una pared lejana, en un futuro lejano, una pared difusa, pero tendrías una primera pared. Y tratar después, con cada iteración del ciclo, definir mejor esa pared. O sea, cada vez que yo termino un ciclo de iteración en Scrum o en una metodología ágil, tratar, aprovechar ese cierre, ese ciclo terminado para definir un poco más el final definitivo del proyecto. Y poco a poco te vas acercando y vas definiendo. A priori es muy difícil hacerlo, solamente, pero a medida que vas avanzando es más fácil negociar con mi cliente, con mi dueño del producto, cuál va a ser el final definitivo del proyecto. Yo lo que hacía muchas veces en algunas sesiones de sprint review, cuando terminábamos algún sprint, cuando estaba el product owner, solíamos hacer una sesión adicional, pequeña, que era decir, oye, ya hemos terminado, ¿cómo afecta esto a lo que tú finalmente estás queriendo? ¿No? Para tratar de acotar y poner esa pared que limite el final de un modo de proyecto y que él tenga una perspectiva de costos y de tiempos en los cuales va a acabar. Bien, otra pregunta es, perdón, eh, algo al respecto del futuro inmediato es unir el manejo de proyectos PM con métodos ágiles, en específico Scrum. ¿Qué factibilidad tiene esto, en tu opinión? Yo creo que mucha, yo creo que mucha. De hecho, muchos PM son Scrum Masters simultáneamente, o mucha gente que trabaja con ambas disciplinas, incluso va mezclando. Yo mismo voy mezclando, voy saltando prácticas de una disciplina a otra. Yo creo que no está reñido ser Scrum Master con ser un program manager, un project manager. Más bien, lo que está reñido Scrum es con tratar de encasillar todas las actividades. Yo creo que un PM que sea suficientemente abierto y reflexivo a la hora de dejar a las personas en las partes que Scrum pide la libertad necesaria puede ser perfectamente un Scrum Master y un PM sin ningún problema y pueden convivir ambas prácticas en el mismo proyecto sin ningún problema. Al fin y al cabo, no olvidemos que en un proyecto hay que hacer actividades de análisis que Scrum no aparecen por ninguna parte, hay que hacer actividades de pruebas funcionales, de pruebas integrales que en Scrum no aparecen por ninguna parte y de alguna manera hay que gestionarlas también. Bien, otra pregunta. En cuanto al dimensionamiento de proyectos grandes, ¿qué prácticas recomiendas ágiles o no ágiles para usarse? No existe una práctica estándar en agilidad para dimensionar. A mí me tocó, como parte de mi trabajo, diseñar esas prácticas en las empresas que he trabajado o como consultor para ofrecerlas a las empresas con las cuales he trabajado. Prácticas basadas en ciertas habilidades. Algo que yo puse, uno de los sitios que puse en mi última lámina era la planeación por entregable. Yo uso técnicas, enseño técnicas, planeación de punto medio o planeación por feature, etcétera, para ir aplicándolas. Básicamente consisten en definir la ruta crítica mínima necesaria para poder hacer mi entregable. Para poder hacer mi entregable. Se basan en eso. Son ciertas prácticas, no existen, insisto, formalmente en el árbol de agilidad ninguna de ellas, sino que las hemos desarrollado, imagino que otras personas en su mundo las han desarrollado también como cuando nos hemos enfrentado a ellas. Bien. Otra pregunta es, en una negociación cerrada para los proyectos grandes, ¿se deben descartar aplicar métodos ágiles? Eh, no necesariamente. Miren, el otro día en una charla estábamos hablando precisamente del tema de los proyectos grandes y precisamente del tema de ser incapaces de, mediante prácticas ágiles, dar un estimado final de monto. Me ponía el ejemplo de un proyecto de gobierno donde estaban pensando, un proyecto que duraba 2 años y que, como buen proyecto de gobierno, habían puesto el monto máximo de licitación, el tiempo máximo de licitación y un documento gigantesco de alcances. Entonces yo le dije que de un punto de vista práctico, da igual si lo haces aplicando prácticas ágiles o no aplicando prácticas ágiles, porque tú vas a entrar a ese proyecto y vas a decir que sí a lo que te piden en ese documento. Yo les decía que desde el punto de vista pragmático, di que sí vas a entrar y después trata de enfocarte en lo que quiere tu cliente, con lo cual estás aplicando metodologías ágiles. Yo creo que muchas veces conviene aplicar lo que yo llamo el consejo de expertos, juntar a un conjunto de personas
expertos en cada una de las disciplinas que ese proyecto va a requerir. Ese proyecto grande va a requerir infraestructura, desarrollo, seguridad incluso, y entre todos tratar, en una sesión cerrada, tratar de conseguir una expectativa de visión de cómo lograrlo. No crear un plan de trabajo detallado, sino crear una visión. Y con esa visión, tomar un cierto riesgo a la hora de decidir si ese proyecto se hace o no. Agilidad la puedes aplicar perfectamente cuando estás haciendo tu desarrollo de software, ya lo hayas dimensionado y estimado por cualquiera de las prácticas que tienes a mano. En nuestra cultura latina, otra pregunta, ¿qué técnicas te han funcionado más? Mapas de impacto, especificaciones con ejemplos, etcétera. A mí me han funcionado mucho y muy bien las sesiones de juegos, las sesiones lúdicas y la creación de historias mediante sesiones lúdicas, las historias de usuario. Gente en esta cultura latina tendemos mucho a hablar, tendemos mucho a dialogar, tendemos mucho a ser muy característicos o dar mucho detalle, y las historias te ayudan, si eres capaz de dirigir a la gente, enfocarlas bien, te ayudan a tener un grado de detalle gigantesco acerca de cómo puede ser tu trabajo. Otra pregunta, me comentan, desafortunadamente en realidad las personas no hacen lo que deben y muchos de ellos no tienen las habilidades necesarias. ¿Qué lidiar con ello? Eso es complicado. Si las personas no hacen lo que deben y no tienen las habilidades para lidiar con ello, yo creo que las respuestas no deben estar en el equipo de trabajo. Si tú armas un equipo ágil y con todo lo que conlleva, el equipo ágil debe ser consciente de la responsabilidad. Parafraseando a Spider-Man, un gran poder requiere una gran responsabilidad. Si no somos capaces de tener esa responsabilidad, no debes poder trabajar en este equipo. No quiere decir nada más, simplemente debes trabajar en otro equipo o con otra práctica. Yo no me atrevería a meterme, de mi experiencia ya después de muchos proyectos mal, meterme en un proyecto ágil con gente que no está comprometida y que además no tiene las habilidades y los conocimientos para meterse y para hacerlo, ¿no? Bien. Otra pregunta, ¿cómo implementar post-ágil testing sin descuidar la calidad bajo un equipo con CMMI? Esa es una pregunta complicada. Mira, fíjate, la parte de testing yo no creo que deba ser ágil. A mí cuando veo lecturas que hablan de testing ágil, eh, me asusto porque creo que estamos confundiendo las cosas. El testing sí puede ser una actividad de ingeniería, los requerimientos en testing sí son fijos, sí son mutables, los modelos en testing puedes crear un modelo matemático en testing para garantizar que tu modelo de testeo es el mejor o no es el mejor, y eso cualquier persona que ha hecho testing masivo sabe diseñarlo y sabe crearlos. Yo creo que el testing en concreto sí es una actividad de ingeniería, siempre y cuando los inputs sean los adecuados, siempre y cuando tenga un código suficientemente descrito o suficientemente conceptualizado como para poder pasar a esa fase de testing. Insisto, cuando imaginarán que tengo una cierta biblioteca de libros sobre agilidad y hay uno que tengo Agile Testing, y no recuerdo bien el título, ni le he abierto y creo que la verdad no lo voy a hacer. Me asusta un poco querer extender la palabra de moda que es ágil a cualquier actividad de nuestra esfera, ¿no? En mi opinión, no es una buena práctica. Ágil no entraría bien en testing. En mi opinión, ¿eh? Otra pregunta es, ¿qué recomendación harías para iniciar una célula de desarrollo de software en una institución de educación superior con una filosofía ágil? Gracias. Gracias no forma parte de la pregunta. ¿Qué haría? Pues empezar por el principio, y el principio es tener un proyecto. Tener un proyecto y tener a la gente y tratar de empezar a hacer lo que me pide Agile. Sentarme con mi cliente y empezar a generar una visión. Yo creo que sería bueno tomar un curso introductorio al principio que hable no de Scrum, sino de agilidad. Yo les comenté al principio que yo aprendí Scrum en una semana, aprendí a implementarlo en un mes y aprendí agilidad en un año. Lo más difícil es aprender a ser ágil, aprender qué significa ser ágil. Yo creo que sería muy bueno que empezaran hablando el equipo qué significa ser ágil ellos. Dos, empezar a tomar un curso que les explique qué es agilidad, unas charlas, algo de qué es agilidad y después aprender Scrum, pero no aprender un Scrum sacado de la caja. Yo soy muy renuente a tratar de decir Scrum es así, tienes que aplicarlo así, porque creo que estamos cayendo en el mismo error que caíamos con los métodos formales. Esto es así y tienes que aplicarlo así. Y a lo mejor a ti no te funciona, ¿no?
yo creo que sí sería bueno que empezaran a hablar y empezar inmediatamente. Yo creo que también no deben esperar a empezar. No vayan no digo que no vayan a cursos, ¿no? Sino que no sea su actividad principal. Su actividad principal debe ser empezar a trabajar. Ajá. Otra pregunta es, ¿cuáles crees que deberían ser las habilidades que deben tener los integrantes de un equipo ágil? Pues conocimiento, mucho, porque deben ser buenos. Deben ser buenos en su trabajo, porque Ágil está asumiendo que somos artesanos y un artesano debe ser bueno, porque si no yo no confiaría en un artesano para que me haga, me diseñe un mueble, ni me haga un traje, ni realice cualquier actividad. Entonces, en primer lugar, deben ser buenos. No quiere decir que haya personas con menor nivel de equipo y pueden ir aprendiendo, pero en general debe tener un buen nivel de equipo. Dos, deben ser muy comprometidos. Si no son comprometidos, Ágil no te va a solucionar absolutamente nada y te va a generar más problemas. Y tres, deben ser ¿cómo lo digo yo? ¿Cómo lo digo yo? Eh, eh, Deben ser hábiles en el trato humano. A ver si me explico. Deben ser personas acostumbradas a interaccionar con personas, acostumbradas a que les digan que no y acostumbradas a que les digan que sí. Y saber asumir qué significa un no y qué significa un sí. Un sí no significa que a mí me aprueben, a mí personalmente, y un no no significa que a mí me desaprueben personalmente, sino que deben saber separar muy bien una discusión de trabajo de una discusión personal. Y eso es fundamental en Ágil. Recuerden que en gran parte de las actividades cualquier método ágil, cualquier práctica ágil, requiere que se organicen. Y cuando tienes por medio el recibir un no a una idea tuya y tomarla mal, eso rompe automáticamente toda auto-organización que tú puedas establecer. Deben ser personas, no sé cómo llamarlo, quizás seguras de sí mismas o quizá muy conscientes de la diferencia entre el trabajo y la relación personal, ¿no? Otra pregunta es que, de acuerdo a la ingeniería de requerimientos, al momento de desarrollarla, ¿qué relación se debe tomar en cuenta con los métodos formales? No entiendo muy bien la pregunta, perdón, voy a leer otra vez. De acuerdo a la ingeniería de requerimientos, al momento de desarrollarla, ¿qué relación se debe tomar en cuenta con los métodos formales? Perdón, no entiendo esa pregunta. No sé si la pueden reformular para leerla de nuevo y responderla. ¿Alguien ¿Sí? más tiene alguna pregunta o comentario? Me parece que ya no hay más preguntas o comentarios. Pues Luis Fernando, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy y a todos los que se conectaron en esta hora de Lunch and Learn. Espero que hayan comido mientras escuchaban esta interesante ponencia. Si no, pues buen provecho para todos. Y los esperamos en la siguiente sesión, el 9 de abril. Luis Fernando hablaba sobre actividades lúdicas en cuestión de agilidad y precisamente el próximo webinar va a hablar sobre la introducción a la gamificación. Entonces aquí los esperamos. Luis Fernando, muchísimas gracias por compartir tu amplia experiencia. Esperamos poderte tener por aquí en algún otro espacio. Y gracias a todos por habernos escuchado. Soy Vanessa Maya de Software Guru y un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias.